enojado o no sepa qué hacer o esté aburrido, que abra la Biblia. Y les voy a contar un pequeño testimonio que es mío, o no pequeño, sino que es mi testimonio, que yo nací en la iglesia, nací desde que tengo memoria, estoy en la iglesia, y por así decirlo, nunca lo conocí a Dios, siempre creí en Él, solo creía en Él, y hubo un momento donde estaba mal, había problemas en casa, estaba mal con las materias, estaba mal en todo el sentido, y me entregué a Dios, puse mi carga sobre Él, vine a la iglesia, oré, me senté 3 horas, le pedí a Dios que me dé paz, y justo ese día de reunión vino un profeta y me dijo que Dios tenía algo grande para mí, y fue en ese momento donde Dios me habló, se mostró ante mí, y fue donde ahí lo conocí. Al otro día me levanto a la mañana y veo mi celular, y lo primero que me aparece, se abre solo la Biblia en Salmos 1, y después de ya 15 años pude entender la palabra de Dios porque lo conocí. Bendito Dios, aleluya. Pude entender lo que Dios me quiso decir a mí, porque yo me acuerdo que estando en el mundo no tenía paz, no tenía alegría, no había muchos problemas con mi papá, con mi mamá, hasta que Dios me habló. Dios me enseñó que hay que ser un hijo bienaventurado para su palabra, porque Dios nos enseña que cuando uno es bienaventurado en el camino del Señor, viene la recompensa. Tal cierto, tenemos que ser como ese árbol plantado junto a corriente de agua, y esa hoja que no cae tiene que ser nuestra fe, porque nuestra fe, cuando no cae, viene la recompensa. Gloria a Dios, aleluya. Y todo lo que hace prospera. Como hablaba mi tío Pepe hoy, lo de no mostrarle al mundo lo que nosotros hacemos, sino que hacerlo para Dios, porque cuando nosotros lo hacemos para Dios con un corazón constricto y humillado, Él nos va a recompensar en lo secreto, y nos va a recompensar nos va a hacer como ese árbol plantado junto a corriente de agua, nos va a recompensar a nosotros. Y muchas veces Dios nos habla de ser bienaventurados en el camino del Señor, porque cuando uno es bienaventurado, uno entiende la palabra del Señor, ve con los ojos espirituales y deja de ver con los ojos terrenales, ve lo que este mundo tiene para ofrecer y ve lo que Dios tiene para ofrecer. Y yo me di cuenta que cuando yo no conocía a Dios, yo siempre mentía para no venir a la iglesia. Yo salgo 6:20 del colegio y siempre le decía a mis papás que no venía al colectivo. Cuando pasaba, creo que apenas llegaba la parada, pasaba el colectivo ya. Y todo por no venir a la iglesia. Y hoy me desespero por venir a la iglesia. Hasta intenté 5 Uber para llegar a la iglesia. Pero Dios me enseñó que no hay que apresurar los tiempos de Él son perfectos. Él me va a recompensar en los secretos, como a todos. Pero Dios también nos enseña a que si nosotros meditamos en la ley del Señor, en su justicia, Él también nos va a enseñar y nos va a dar sabiduría e inteligencia para poder compartirla con otros, darle palabra de vida a aquellos que la necesitan, a los jóvenes hoy en día. Hoy en día hay muchos espíritus que se levantan, espíritus de muerte contra los jóvenes, atormentando sus cabezas o sus mentes para instarlos al suicidio, a robar, a agredir a otros compañeros, como se está viendo hoy en día en la sociedad. Estos compañeros que están haciendo tiroteos a otros, la verdad yo estoy orando mucho por mis primos, por mi familia, para que Dios los instruya, los haga bienaventurados en el Señor y los ayude a no andar en camino de pecadores, ni consejos de malos, ni hechizos de encarnecedores. Porque cuando Dios nos dice que seamos bienaventurados, nos habla de eso, de seguir su camino y su justicia. Porque en Eclesiastés 9:10 habla solo los jóvenes, de cómo acordarnos de nuestro Creador en el tiempo cuando seamos viejos, y cuando estemos haciendo algo, que lo hagamos acompañados de la mano de Dios. Porque cuando un joven está haciendo algo acompañado de la mano de Dios, no hay arma forjada que pueda contra él. Porque cuando Dios habla a un joven, lo hace para bien, lo hace porque quiere que sea un hijo más, porque dice la palabra que nueva criatura en Él somos. Y cuando el diablo viene por un camino, por si te tiene que huir. Por eso lo insto, y la palabra nos enseña a que cada día examinemos la senda de nuestros pies, que no vayamos ni a la izquierda ni a la derecha,
para poder ser hijos de Él con un corazón constricto y humillado. Y cada vez que pensemos en Él o que oremos, lo hagamos con un corazón constricto y humillado. Doblar nuestras rodillas no cuesta nada hoy en día. Como mi padre siempre dice, y me enseña también en casa, las excusas para Dios son trapos de inmundicia. No hay excusa para Él. Porque, como mi mamá siempre me enseñó, tuviste 14 años haciendo todo el mundo y no querés venir a darle 2 horas al Señor. Y hay muchas veces, hermanos, que venimos sin ganas a la iglesia, pero hay que venir igual. Mi mamá siempre me dice, cuando no quería, me dice, vas a ir, pero sin ganas. Está bien, vas a ir, pero sin ganas. Y es la realidad que Dios nos quiere enseñar hoy. Porque cuando uno va a la iglesia, le está entregando su vida al Señor. Hay que rendirnos a Él. Hay que ser hijos del Señor. Porque dice que nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Nos hará criaturas nuevas. Nos hará personas nuevas. Más a usted que lo está necesitando, lo hará persona nueva. Por eso nos habla la palabra todos los días y nos enseña de cómo hay que cumplir su palabra, hay que guardar sus mandamientos porque, como dije anteriormente, Él nos recompensará en lo secreto. Hay que adorarle, compartir palabra de vida. En lo público también hay que hacerlo, no solo en lo secreto. Yo siempre que estoy con mis compañeros intento todos los días compartir una palabra. Hay muchas veces que el compañero me dice, ya, siempre lo mismo con vos, no te cansás. Digo, no, la verdad que no, porque yo me acuerdo el tiempo, como les dije, que estuve muy mal, estuve también, hubo un momento donde pensé y tuve pensamientos suicidas y en ese momento, cuando yo estaba desesperado, no sabía qué hacer, estuvo el Señor para mí. Esa fue la única persona, el único momento donde yo pude estar con Él y hablar con Él, y Él me dijo que no me rinda, que no tire los brazos, porque Él va a estar para mí. Él va a estar con nosotros, Él va a estar ahí. Y que ninguna arma forjada va a poder contra mí. Pero no piense que porque todo esto que le estoy diciendo es lindo, porque van a venir pruebas, van a venir luchas. Pero en las pruebas y en las luchas tenemos que ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Y que esa hoja no cae, y esa hoja es la fe, no tiene que caer en ningún momento, porque Dios nos dio la sabiduría e inteligencia y todos los días nos da la fuerza y la fortaleza. Pedirle a Dios fuerza y fortaleza. Porque también nos insta la palabra que cada vez que seamos o que oremos, nos arrepintamos al Señor. Porque cuando nosotros nos arrepentimos con un corazón constricto y humillado, Él es fiel y puede perdonar todo pecado que nosotros hemos cometido. También lo de amar al prójimo. Cuando uno ama al prójimo, Dios dice que si no podemos amar, no somos capaces de amar al prójimo, ¿cómo somos capaces de amarnos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos decir, yo me amo a mí mismo si no soy capaz de perdonar a la que está al lado mío? O al que está al lado mío. Por eso quería compartirles esta palabra, porque es una palabra de aliento a que sea bienaventurado en el camino del Señor. Como repetí, cuando uno es bienaventurado, tiene palabra de vida para aquellos. Para aquellos que necesitan, para aquellos que están perdidos en la droga, para aquellos que están perdidos en el pensamiento del suicidio. Tuve muchos compañeros que se quisieron suicidar y al día de hoy los veo bien porque yo pude hablarles del Señor. Están congregando, algunos compañeros que están congregando, y me pone tan contento hoy en día ver a personas que en algún momento las vi mal, verlas hoy en día fortalecidas y de la mano de Dios es algo tan hermoso, hermano. Y me alegra ver a tantos jóvenes hoy en día, porque como le digo, es difícil ver a tantos jóvenes hoy reunidos en una congregación, porque me acuerdo cuando yo estaba mal, que Dios me decía que yo tenía pensamiento de no ser un joven en esta congregación. Tenía pensamiento de dejar la iglesia, de no querer vivir más, pero ahí estuvo el Señor para mí. Pero me recordó esta palabra de que yo soy un joven bienaventurado, que no ando en caminos ni en consejos de malos, ni en caminos de pecadores. Dios me va a recompensar y me va a hacer como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Amén, aleluya. Y gracias, Jesús. Dios nos enseña que todos los días o todas las noches tenemos que meditar en la ley del Señor para poder tener sabiduría y entendimiento de lo que Él nos enseña. Porque hoy en día la palabra está muy distorsionada, hermano. La están distorsionando mucho en otros lugares, diciendo que la palabra no es el camino a la salvación, que la palabra no es una guía de la vida, cuando en realidad esta es la única verdad.
esta. Amén, La única verdad está aleluya. en el Señor. Si alguno tiene alguna duda de que Dios existe, la busca acá, de que Dios es milagroso, de que Dios hace milagros, de que Dios, por su gracia, son el que hoy están aquí. Esta es la única respuesta a la que tienen que ir y acudir. Por eso Dios nos enseña todo el día a examinar la senda de nuestros pies para poder ver en qué estamos mal o qué estamos haciendo mal. Porque dice que cuando uno examina la senda de sus pies, busca los errores y los aprende. Porque de los errores aprende. Hoy en día, capaz que dicen, no, de los errores no se aprende. Yo aprendo porque aprendí solo. No, hoy en día de los errores se aprende. Y yo me equivoqué muchas veces. Y de esas muchas veces aprendí que la única verdad y la justicia están en la palabra del Señor. Y no hay nada más que eso. Pero bueno, ¿qué más decirle, hermanos? Que sigan fuertes en el camino del Señor. Que no se rindan por el más mínima prueba y lucha. Como dice la palabra, ninguna arma forjada podrá contra ti. Y si el diablo viene por un camino, por 7 se irá. Y hay una oración que me enseñó mi padre, me ha enseñado, que es cubrirnos con la sangre de Cristo, de todo espíritu, de todo macumbería y hechicería. Por eso también está esta palabra, que no me acuerdo cómo es ahora, pero nos enseña a todos los días orar como lo hacía Daniel, oraba de día, de tarde y de noche, para poder hablar con el Señor, porque cuando uno habla con el Señor, se pone en comunión con Él, tiene su encuentro secreto con Él, porque cuando uno habla, no habla con el hermano y está el Señor al lado, sino que tiene un encuentro personal con Él, porque cuando uno entra en comunión con el Señor, le da sabiduría, inteligencia, le da fortalecimiento y también le da mucha protección, porque hoy en día el diablo viene a atormentar sus vidas, porque como dice mi papá, no va a venir por uno que está en el mundo ya perdido, va a venir por usted que está fuerte en el camino del Señor, por aquellos que están plantados como ese árbol junto a corrientes de agua. Pero bueno, hermano, hasta aquí ha sido la palabra y